Amigos, tenemos una entrevista, vamos a hablar con Henry Ayala, él es investigador de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana de nuestra institución. ¿Cómo estás, Henry? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Paloma. Siempre un gusto estar aquí. Gracias por tu tiempo. Henry, por favor, cuéntanos cómo han realizado el último perfil, el número 12, sobre monitoreo de medios de comunicación durante la primera vuelta de las elecciones generales 2021. Sí, esta es una investigación que también se hizo en el 2016, que consta en hacer una cobertura, ¿no? O analizar un poco la cobertura de los principales medios de comunicación de televisión, de medios impresos, de radio y también de web, incluso algunos regionales, sobre algunos temas correspondientes primero a la igualdad de la cobertura para todas las candidaturas presidenciales y de todos los candidatos que hubo en esta elección. También ver los temas, ¿no? Que si son programáticos o no son programáticos y en qué medida lo son. Y además también observar cuánto es el espacio que se le brinda a las mujeres dentro de estas candidaturas, sobre todo cuando hemos agregado dentro de las candidaturas congresales la selección de criterios de paridad, ¿no? Entonces queríamos ver qué tanto ha cambiado esto dentro de la cobertura misma de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Por eso este perfil lo que contiene son los principales hallazgos de este monitoreo realizado en el último mes de la campaña, es decir, en el mes de marzo de primera vuelta, ¿no? Nosotros hemos ubicado, enmarcado esto antes de conocer, digamos, lo que iba a pasar luego, dentro de la primera vuelta, para poder un poco tener o diagnosticar cómo está la situación de la cobertura de los medios de comunicación dentro de la elección de primera vuelta que tuvimos, ¿no? Henry, coméntanos por favor cuán importante es la participación de los medios de comunicación de masas durante los procesos electorales, las campañas específicamente. Mira, y aquí tengo un dato adicional, ¿no? Porque nosotros en esta encuesta de ciudadanía del Bicentenario que hemos realizado, preguntamos justamente por esto, ¿no? ¿Qué tan importantes son este tipo de medios? Y encontramos que la televisión nacional en particular sigue siendo el principal medio de información de noticias de política. 45% en nivel nacional de los electores o de la población se informa de política a través de estos medios, cuando el segundo o uno de los más importantes también es la radio, con el 10%, ¿no? Eso encasilla un poco que si bien hay otros medios digitales y sobre todo en la cuarentena o en la emergencia sanitaria hemos tenido que recurrir mucho más a este tipo de medios, aún el papel de los medios de comunicación tradicionales es fundamental, sobre todo en zonas donde no llega tanto el internet o no hay tanta conectividad, ¿no? Entonces, eso un poco también enmarca el objetivo, ¿no? Porque era observar sobre todo los medios que tienen mayor penetración y que Claro. pueden también influir mucho más en una situación presidencial y encima con tantos candidatos y candidatas, ¿no? Listo, Henry. Entonces ahora revisemos cómo es la cobertura de estos medios de comunicación. Sí, observamos el gráfico número 1 respecto a los tipos de contenidos más frecuentes que tenemos. Ujú. Cuéntanos. Sí, aquí habría que definir primero qué entendemos nosotros por programático y no programático, ¿no? Ujú, Cuando nos referimos a programático, estamos hablando de propuestas de gobierno, ¿no? Es ujú, decir, temas que el candidato o el partido político tiene una posición, una opinión sobre una política pública en particular. Puede ujú. ser temas sobre la salud, sobre educación, temas que tienen que ver con el plan de gobierno en general, ¿no? Mientras que lo no programático nos referimos a información de coyuntura, ¿no? Actividades proselitistas, porque usualmente muchos de los medios de comunicación hacen como un seguimiento de las actividades de cada candidato o candidata y también en temas correspondientes a la organización del proceso electoral, ¿no? Esto no significa de que lo programático sea lo único que debería haber en los medios, ¿no? Obviamente debería haber un balance entre informar a la población qué está haciendo el candidato o algunos temas de coyuntura que ocurren al momento de las elecciones. Ujú. Pero lo que queríamos ver acá es qué tanto los medios como gatekeepers están haciendo su rol de tratar de difundir información programática dentro de la propia campaña para que el elector o la electora tome decisiones basadas en propuestas, basadas en Claro. información y basadas en planes de gobierno, ¿no? Y como vemos en el gráfico, no ha sido tanto así, ¿no? El Ujú. 18% de las unidades informativas que nosotros hemos revisado, una de cada cinco ha contenido información programática, mientras que la gran mayoría ha sido información no programática, Ujú. coyuntural y correspondiente a la campaña, ¿no? Ujú. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un tema a revisar, ¿no? Porque dentro de los principales temas que también observamos en el perfil electoral es
tiene lógica, ¿no? De que sea el tema de salud con un Claro. 19%, Ujú, el tema de la educación y el tema de la economía, ¿no? ujú. Así podemos observar un poco cuáles son los principales puntos que se han tocado en la candidatura, ¿no? En la campaña presidencial, pero a la vez damos la voz de alerta, ¿no? De que no han sido los que más se han mostrado al público, a los televidentes dentro de estos medios tradicionales. Perfecto, Henry. Ahora revisemos cuáles son las candidaturas que obtienen mayor cobertura. Recordemos que en las elecciones generales tuvimos elecciones presidenciales, congresales y también del Parlamento andino. Ujú. Y una de las deficiencias o dificultades de tener tantos tipos de elección dentro de uno solo es de Ujú, que se le va a dar mayor peso a una en particular, en este caso la más importante, que es la de la presidencia, así dado que es. tenemos un contexto de campaña bastante personalizado, ni siquiera en la lista presidencial, sino en los presidentes o o las candidatas a la Ujú, presidencia, como se puede observar, ¿no? En la mayoría, en casi todos los tipos de medios que hemos observado, o 78, 80, 90% de las noticias son en base a las candidaturas a la presidencia, ujú, ¿no? Pero lo que podemos encontrar también es de que justamente la radio, ¿no? La radio a nivel nacional, da mucho más espacio a las candidaturas a congresistas, ¿no? Incluso hay algunos espacios que nosotros hemos revisado que son como una suerte de entrevista o mini debates entre estas candidaturas que ujú. aportan, ¿no? Aportan porque ayudan a poder comparar un poco las ideas o quiénes son las personas que están postulando. Sin embargo, un tema que todavía nos falta trabajar a nivel nacional es de que la mayoría de las candidaturas que son, ¿no? Hablando a nivel congresal, ¿no? Entonces, también se necesita como informar no solamente sobre una sola circunscripción, por más de que sea la mayor de la audiencia, Ujú, sino, o la audiencia en general, sino ujú. también durante las campañas congresales Claro. de otros lugares. Porque como hemos visto, la conformación del Congreso importa mucho al momento de encontrar gobernabilidad durante Ujú, ya el mandato, ¿no? ujú. Entonces, Sí. mientras más informados e informadas esté el electorado sobre quiénes están postulando y quiénes van a ganar, mejor va a ser para poder tener un mejor voto Sí, informado. Henry, y recuerdo que en el marco de la campaña nosotros decíamos que no solamente teníamos que ver al Ejecutivo, ¿no? A la figura presidencial, sino también teníamos que ver a los congresistas, a estos candidatos que finalmente iban a ser parte del Legislativo Nacional, otro poder del Estado y que cumplen una tarea importantísima en nuestro país. Sigamos en Exactamente. el tema de las candidaturas congresales. Recordemos que para estas elecciones tuvimos la paridad y la alternancia. Eso quería decir que las listas de candidatos de las organizaciones políticas debían estar conformadas en un 50% por mujeres y en un 50% por varones. Respecto a la cobertura en los medios de comunicación, ¿cómo se dio? Sí, cuando quisimos hacer esto a nivel presidencial, salió muy desbalanceado porque solamente teníamos dos candidaturas mujeres a la presidencia de Claro. las 18, Ujú, ¿no? Entonces, lo que estamos mostrando en este gráfico es en donde sí había una paridad de 50-50, ¿no? Que era dentro de las candidaturas a congresistas de la República. Y ujú, como podemos ver aquí, si bien hay 50%, hay un mayor peso al momento de hacer la cobertura en medios web, medios impresos, medios de televisión, a las candidaturas de hombres, ¿no? Hay ujú. un 64% de las unidades informativas que se basaron en base en candidaturas masculinas, mientras que un 36% fue para mujeres. Ha mejorado, es cierto, porque hay más mujeres en las cuales referirse o las cuales entrevistar. Es cierto de que de las principales candidaturas que han mostrado en estos espacios, 9 candidaturas han sido, pero un factor Ujú. importante aquí es de que de ese 64%, casi un cuarto de él viene de la cobertura que se le hizo al expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Porque era una situación anómala en la cual un Claro. expresidente postulaba al Congreso de la Ujú. República, por lo cual eso también cambia un poco la forma en la cómo los medimos a los congresistas, ¿no? Pero sí es cierto que un aspecto a mejorar y un aspecto que también ayuda para poder diagnosticar y visibilizar ese tipo de cosas es de que a pesar de que hay una paridad al momento de candidatear, todavía hay dificultades para las candidaturas para acceder a entrevistas o a espacios que puedan difundir mucho más sus ideas y sus propias candidaturas. Perfecto, es un tema en el que se tiene que trabajar en todo caso. Respecto a la cobertura en estas elecciones generales 2021 y los estereotipos de género, ¿se han evidenciado?
Esto es fundamental porque una de las razones por las cuales comenzamos a hacer estos monitoreos dentro del 2016 era para evidenciar estereotipos de género, formas en las cuales también habían estas dificultades para que las mujeres puedan mostrar sus ideas y mostrar sus planteamientos, ¿no? Ujú. Entonces, tuvimos una metodología no solamente para identificar estereotipos de género, sino también con una organización que es el Observatorio de Color, también ideamos o nos ayudaron a idear una metodología para poder ver si es que habían estereotipos étnicos, estereotipos culturales, ¿no? Lo que encontramos es de que a nivel de estos medios, que son los que tienen más cobertura, más llegada, habían casos, pero no eran muy significativos, ¿no? Teníamos 6 casos de unidades con estereotipos de género y 3 casos con estereotipos étnico-culturales, ¿no? La idea con esto es visibilizar, pero sin embargo es importante dar a conocer también de que dentro de los medios de comunicación este tipo de estereotipos se repiten mucho más a nivel regional, a nivel subnacional y también dentro de las redes sociales, ¿no? De repente no son los grandes medios de comunicación quienes están constantemente generando ese tipo de estereotipos, pero sí existen y sí están en otras partes de la oferta informativa que tenemos en una elección, ¿no? Entonces, este punto no hay que quedarnos solamente con que, bueno, son pocos casos de los que ocurren, ¿no? Sino que son casos emblemáticos que hay que seguir combatiendo para poder tener una elección basada en la igualdad de condiciones Ujú. sin generar estereotipos negativos en ninguna candidatura en Ujú. particular por temas de género, por temas étnico-culturales, ni por otros temas de discriminación hacia las personas. Así es, importante estar más conscientes de este tipo de situaciones y es algo en lo que los medios de comunicación deben trabajar. Henry, muchísimas gracias por la valiosa información y esta investigación se puede encontrar como las otras que realizan ustedes a través de la página web de Voto Informado. Sí, efectivamente, la página web de Voto Informado y también en las redes sociales de Voto y también del Programa Nacional de Elecciones pueden acceder a este perfil electoral número 12 de monitoreo de medios de comunicación. Uno lo hemos realizado durante esta campaña, ¿no? Y también los invito y las invito a poder utilizar esta información no solamente para observar, digamos, lo que ha ocurrido entre esta elección, sino también para utilizarla como un mecanismo o como una base, ¿no? Para poder ir cambiando, digamos, la oferta informativa que tenemos, no solamente durante elecciones nacionales, sino también sobre elecciones subnacionales, como la que se viene ahora el próximo año con las elecciones regionales y municipales, ¿no? Este tiene que ser un trabajo sostenido en cada campaña y a la vez interdisciplinario, porque hay muchas otras situaciones que se tienen que observar que van más allá de la cantidad o de cuántas unidades informativas hay, sino también en la calidad de la información que se está brindando. Listo, Henry. Valiosa información, en todo caso, la que encontramos a través de Voto Informado. Ha sido un gusto conversar contigo. Cuídate. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos hablado sobre este perfil número 12 de la línea de investigación del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a hacer una pausa. Volvemos.